Televidentes, bienvenidos a la editorial en Telecafé Noticias. Una vez más, este encuentro con ustedes todos los viernes en nuestra emisión central de las 7 de la noche, donde les contamos temas amplios de debate regional y nacional. Y esta vez, precisamente, con un invitado que está haciendo esta visita y este recorrido por el eje cafetero y, por supuesto, desde el Quindío lo recibimos. Él es el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Bienvenido a Telecafé Noticias. Catalina, muchas gracias por la invitación a Telecafé y a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Bueno, empecemos hablando de esto, con lo que hacemos antesala, y es una precandidatura. ¿Cómo está este panorama? ¿Cómo amplía el Partido Centro Democrático esta afrenta a las elecciones del 2026? El Centro Democrático es el único partido que arrancó sin dudas a la oposición de Gustavo Petro. Pero además hemos hecho una oposición propositiva. A cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. Nuestro interés es evitar el daño que este gobierno le haga al país, pero al mismo tiempo construir una mejor Colombia. Y ahora estamos a un año de las elecciones. Nuestra responsabilidad es ofrecerle al país un nuevo rumbo. Es por eso que he tomado la decisión, además de ser candidato a la presidencia. Mi propósito de vida es un país sin violencia. Muy joven viví la tragedia de la muerte. Mi mamá fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar cuando yo tenía 5 años. Y hoy nos están devolviendo a ese pasado al que no queremos regresar. Y lo cierto es que el Centro Democrático es el partido que ha dado la pelea para fortalecer la fuerza pública y enfrentar la inseguridad. Y conmigo volverá la seguridad. Ahora, estamos recorriendo el país haciendo propuestas concretas, porque de lo que se trata es no quedarnos enfrascados en el pasado, sino construir un mejor futuro. Mañana, aquí en Armenia, vamos a estar haciendo un foro de educación donde presentaremos nuestra propuesta concreta para más de 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y necesitan una alternativa y oportunidad. Para esos jóvenes que están en el colegio y para los padres de familia que necesitan mejor calidad de educación y, por supuesto, para 330,000 maestros que tendremos una propuesta concreta. Senador, esta precandidatura se da sin sorpresas porque usted ya daba avisos de que había una propuesta frente a las presidenciales, pero se disputa, entre otras propuestas, del mismo Centro Democrático. ¿Cómo pretende el partido tomar esa decisión? Lo cierto es que la inmensa mayoría de la militancia, la mayoría de los congresistas y prácticamente el país quiere certeza y quieren que escojamos lo más rápido posible. El Centro Democrático tiene todo para ganar las elecciones. Hoy lo que quiere Colombia es lo que el Centro Democrático y el presidente Uribe siempre ha ofrecido: seguridad, empleo como mejor política social, es decir, inversión y confianza inversionista y política social. Y lo cierto es que entre más rápido escojamos, más probabilidad tenemos de ganar, pero además vamos a tejer la unidad que hoy Colombia necesita, porque lo que está en juego es el futuro de Colombia, Catalina, no una candidatura individual. Si escogemos rápido, podemos unir y finalmente apoyar nuestro Congreso para que tengamos mayor número de congresistas. Ahora, dicho eso, esperamos que se elija lo más rápido posible antes de junio, es decir, el primer semestre, y probablemente ahí arranque un proceso para buscar y consolidar una unidad con otros sectores que defiendan la libertad, la seguridad y el empleo. Precandidato, son muchos los temas que son prioridad hoy para Colombia: seguridad, empleo, economía, educación, salud. ¿Cuál cree usted que es la mayor afrenta que se debe liderar en este momento en Colombia? Sin duda la seguridad. El problema principal de Colombia es la violencia, porque nos están devolviendo a ese pasado al que no queremos regresar. Hoy Colombia está en guerra una vez más. Es una guerra mucho más dolorosa a la que vivimos hace 20 años, porque este gobierno negoció lo innegociable: la seguridad. Por eso conmigo vuelve la seguridad, el apoyo a la fuerza pública, combatir el narcotráfico y el microtráfico. Yo fui secretario de gobierno de Bogotá durante 3 años y hice parte del equipo que acabó el peor infierno en esa ciudad, el Bronx. Acabamos el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, las peores ollas de Bogotá. Y se puede, cuando uno quiere, se puede. Por ejemplo, prohibir el consumo de droga en el espacio público, para que las mamás, los papás no estén preocupados cuando sus niños están en los parques o en los colegios. Por ejemplo, demoler las ollas como lo hicimos con el Bronx para que haya centros comunitarios, fortalecer la fuerza pública, apoyar la reserva y los veteranos, reincorporar, que lo haré el 7 de agosto, a los mejores hombres y mujeres que este gobierno sacó por capricho político y por persecución, y los volveremos a incorporar tanto al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, pero también a la fuerza pública, sin afectar la carrera de los activos. Es decir, la seguridad es la prioridad, pero lo están viviendo aquí, en Armenia, en Pereira. Prácticamente todo el eje cafetero hoy está viviendo el crecimiento del microtráfico que viene del boom del narcotráfico gracias a la complacencia y complicidad
del gobierno actual. Hemos visto recientemente el asesinato de un periodista en Armenia. Hemos visto el sicariato cómo crece, el robo a mano armada. Vemos el microtráfico cómo inunda la ciudad. Conclusión, Catalina, la seguridad es la prioridad. Muy bien, hay que hablar sin duda de la confianza del electorado del eje cafetero, por supuesto a la propuesta que hacen ustedes desde el partido y sin duda hay que hablar de los casos destacados, particularmente en el eje cafetero. Uno de ellos es el caso destacado de la vinculación del ex senador Ciro Ramírez, por supuesto a una red de contratación en el eje cafetero, Tolima, Valle del Cauca, Quindío, que supera los 9.000 millones de pesos. ¿Cómo conseguir confianza del electorado cuando hay casos que por supuesto generan sombra como este? Bueno, sin duda él tendrá que dar las explicaciones y está en el proceso, pero lo cierto es que yo he sido secretario de gobierno, he administrado más de 3 billones de pesos directamente y no tengo un solo escándalo de corrupción. Yo llevo años, Catalina, en la política, en el servicio público. Yo aprendí muy joven a no ser indiferente por mi historia de vida, pero además aprendí que liderar implica servir. Crecí al lado de mi abuela Nidia Quintero con la Fundación Solidaridad por Colombia. Desde que tengo uso de razón aprendí que la solidaridad es más que una palabra, es un modo de vida. Y eso es lo que he hecho todo el tiempo, servir sin negociar principios. Insisto, no tengo rabo de paja, por eso asumo las peleas, por eso doy, por eso he sido coherente, he sido combativo, pero siempre también convocante, porque creo en unir, creo en reconciliar. Lo hice en mi vida propia. Perdoné a quienes asesinaron a mi mamá, creo en el perdón y en la reconciliación. Y así como perdoné, no estoy dispuesto a olvidar. Porque lo cierto es que nos quieren cambiar la historia, reescribirla, invertir los valores, y este es el momento de defender no solo qué tipo de sociedad, no solo qué tipo de país queremos económico o social, también qué tipo de sociedad, qué principios y qué valores. Así que con absoluta tranquilidad puedo verte a ti, a mis hijos, a los ojos, a cualquier colombiano y decirles que estoy convencido que hacer las cosas bien es posible, lo he hecho y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Por supuesto, Colombia en este momento tramita, Colombia en representación del Estado y de la presidencia, tramita reformas que son importantes y que se han convertido en un discurso vitalicio para la cotidianidad de la gente. El eje cafetero no es aquello, no es ajeno a ello. Acaba de aprobarse en Cámara de Representantes una reforma a la salud, pasaría al Senado. Recordemos que el texto previo fue hundido precisamente en el Senado. ¿Cómo ve usted ese panorama con una reforma? Volveremos a tumbar la reforma a la salud en el Senado. No hay otra opción. Colombia lo necesita. La reforma a la salud que hoy está promoviendo el presidente Petro no soluciona los problemas existentes, por el contrario los agrava. Nos devuelve a lo peor del Seguro Social y del Sistema Nacional de la Salud de hace 50 años, cuando la única forma de ser atendido en la salud era tener un amigo en la secretaría. Eso es imposible de permitirlo. Pero además, esta reforma no le importan los pacientes. Lo único que le interesa es aferrarse a los recursos para hacer politiquería y que se queden en el poder y ganen las elecciones del 28 quienes hoy gobiernan. Claro que hay que hacer cambios, Catalina, y los hemos propuesto todos. Hay que mejorar las condiciones del personal en salud, hay que hacer mejor infraestructura, atención primaria, hay que combatir la corrupción, pero esta reforma agrava la corrupción y mucho peor, agrava el sistema de salud. Conclusión, no podemos permitir que avance y lo que puede tener la claridad de los colombianos es que una vez lleguemos al gobierno, vamos a hacer los cambios necesarios, pero además a poner los recursos que se necesitan para que haya más especialistas, para que haya mejores servicios y para que haya más medicamentos. Bueno, allí está el planteamiento, por supuesto, de las propuestas de lo que sería, en caso tal, la confirmación de una candidatura de su parte. Finalmente, precandidato, pues no puedo irme sin preguntarle, por supuesto, las figuras nacionales que pasan por Telecafé Noticias. Hacemos lo posible por dar un contexto y un panorama completo de la noticia y esta vez no puedo dejarlo ir sin preguntarle por el proceso que atraviesa, por supuesto, el máximo líder del partido hoy por hoy, Álvaro Uribe Vélez, un proceso judicial, por supuesto, de presunta soborno a testigos. ¿Saldría bien librado de ello? ¿Cómo pretenden ustedes además recuperar un electorado cuando, por supuesto, hay un liderazgo permeado por esta situación? Lo primero es que hoy Colombia confía en nosotros. Somos el partido que ha enfrentado el gobierno de Petro, que ha hecho daño al país. Hemos sido los que hemos enfrentado las reformas, pero además, en cabeza del presidente Uribe, hemos hecho una oposición propositiva, democrática y sana, muy diferente a la oposición que hicieron quienes hoy gobiernan, porque nunca se nos olvidará el paro violento del 2021, en donde prácticamente incendiaron el país y le hicieron mucho daño a los colombianos. Nosotros hemos hecho, por el contrario, una oposición que evita el daño que hace Petro, pero construimos un mejor país. Segundo, lo que hoy vive el presidente Uribe es una infamia, es una calumnia más y queda expuesto
día tras día, en la manera en la que le violan las garantías procesales, en donde se contradicen los testigos, en la manera donde salen todas estas actitudes poco explicables de quienes buscan acusarlo, pero además que quede claro a Colombia que quienes hoy persiguen al presidente Álvaro Uribe son los mismos que él derrotó política y militarmente.